En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver si nos da el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted cree esto como cristiano o como gente de fe, todo lo demás es fácil de creer. Todo lo demás es sencillo de creer. Porque lo difícil de probar hoy en día es ¿quién hizo los cielos y la tierra? Bueno, pues la Biblia afirma que Dios fue quien hizo los cielos y la tierra. En esta enseñanza tenemos como contenido la existencia de Dios, la naturaleza de Dios y los atributos de Dios y la Trinidad de Dios. Vamos a estar analizando punto por punto y voy a tratar la manera de ser breve en cada uno de ellos. Amén. Como introducción, escribí aquí unas palabras que están siempre en este libro. Dice, nuestro universo inmenso, infinito, demanda un poderoso hacedor. La exactitud y organización supone que alguien ordena cuidadosamente todo lo que existe. Parece ser que hay un orden tan especial que no puede funcionar solo por sí mismo. Tiene que haber una fuente de poder más grande que todo ese poder que se ve ahí en el universo, ahí en esa imagen que traté más o menos de describir el misterioso universo donde vivimos. Se mueve todo tan perfectamente, tan equilibradamente, tan calculadamente, que parece imposible que no haya alguien conduciendo todos los planetas, cómo se mueven, todas las estrellas, cómo se mueven. Es imposible. Pero el problema que tenemos los seres humanos es que siempre queremos saber más, siempre queremos hacer otras preguntas, muchísimo más allá. La pregunta donde podemos quizás quedarnos estancados durante toda la vida si no abrimos nuestra mente y nuestro corazón para creer en Dios es en esta: ¿quién hizo a Dios? Podemos determinar que Dios es creador de nosotros, que Dios es creador de los cielos y la tierra, y podemos determinar que Él ha hecho todo lo que existe para su gloria, pero la mente siempre quiere ir mucho más allá y nos ponemos a pensar ¿quién hizo a Dios? Pues la Biblia dice claramente que Él es el alfa y la omega, que Él es el principio y Él es el fin. La Biblia declara que nadie hizo a Dios, que Él simplemente es desde antes y por siempre. Amén. Entonces, vamos a tratar más o menos de hablar acerca de la existencia de Dios. La Biblia no trata de demostrar que Dios existe. Eso es un principio que nosotros tenemos que aprender porque en muchas ocasiones nosotros cuando evangelizamos a alguien, nosotros tratamos de demostrarle la existencia de Dios. Máxime si es una persona atea, una persona que ha decidido no creer en Dios. Si es una persona que ha decidido no creer en Dios, nosotros tratamos de demostrarle por la Biblia muchas veces y a veces por medio de la naturaleza y todo lo que hay, la existencia de Dios. Pero la Biblia no se esfuerza en demostrar que Dios existe. La Biblia afirma que Dios existe y también afirma que ese Dios que existe quiere que le conozcamos. Si quiere, vamos a ver estos versículos para tratar la manera de avanzar. Juan capítulo 17, si alguien lo encuentra primero que yo, lo puede leer. Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús está aquí intercediendo por los discípulos, porque Jesús prácticamente está despidiéndose de los discípulos y aquellos que le conocían en la tierra, pero aquí decide hacer una oración al Padre y dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? Que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero. O sea que Dios en su palabra no está tratando de demostrarnos su existencia, sino que afirma su existencia y a la misma vez lo que quiere es que nosotros le conozcamos.
Hablábamos la vez pasada y decíamos que el profeta Samuel tenía sus hijos, ¿verdad? Tenía su familia. Y esos hijos de Samuel se volvieron perversos también. Dice la Biblia que corrompieron el derecho. ¿Se imaginan los hijos de un profeta tan grande como Samuel, los hijos de un líder tan grande como Samuel? Se corrompieron y uno dice, pero ¿cómo es posible si Samuel oraba y dice la Biblia que tronaba y llovía y Samuel tenía autoridad de parte de Dios para ungir reyes, incluso tenía autoridad de parte de Dios para pues volarle la cabeza a aquel rey que Saúl no quiso matar? Y uno dice, ¿cómo es posible que los hijos de este gran hombre de Dios, el único juez y profeta de Israel, o el último gran juez y profeta de Israel, cómo es posible que los hijos de este se hayan corrompido y hayan sido quizás tratando de seguir los pasos de los hijos de Elí, quizás? Pues la única respuesta es, no conoce a Dios, no conocían a Dios, realmente no conocieron a Dios. Uno se pregunta muchas veces cuando escucha personas mentir desde un altar deliberadamente sin tener ni una pizca de temor de Dios, o personas que a veces juran en el nombre de Dios y juran engañando, no conocen a Dios. Porque cuando una persona conoce a Dios, tiene mucho miedo, tiene temor de Dios, sabe que la corrección de Dios no es nada fácil. La misma Biblia dice en Hebreos que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces la intención de Dios en su palabra es que nosotros le conozcamos. Una persona que está tratando de convencer a alguien de su existencia no va y le dice, mira, yo parezco un holograma, pero no soy un holograma, soy una persona, no, va y se presenta y da la mano y platica con la persona. Entonces Dios está interesado en platicar con nosotros, en que nosotros lo conozcamos a profundidad. No está tratando de darnos argumentos de su existencia, porque todo lo que nosotros vemos alrededor, la misma explicación de la existencia de nosotros mismos como seres humanos o como humanidad en este mundo, no nos da lugar a pensar que Dios no existe. Nos da lugar a pensar que tenemos que conocer a ese ser tan poderoso que nos creó. Y Hebreos capítulo 11, versículo 11:6, dice que el que busca a Dios, dice que es necesario que crea que le hay. Y que Dios, dice, es galardonador de los que le buscan. Imagínese usted alguien buscando a Dios o alguien tratando de orar, diciendo, Señor, yo no sé si existes, pero si existes te pido esto, te pido lo otro. Probablemente no esté hablando con Dios, probablemente esté hablando solo nada más, porque en realidad no está seguro de que existe Dios. Pero si nosotros nos acercamos a Dios a orar, en oración a Dios, es necesario que creamos, dice, que le hay, que estemos seguros de que Dios existe y que Él está ahí. Entonces, porque sin fe es imposible agradar a Dios, exactamente. Entonces, hermanos, no hay muchísimo más argumento de la existencia de Dios que nuestra propia existencia. Le preguntaron a un hombre un día, dame un argumento en pocas palabras de la existencia de Dios. Y ese hombre le dijo, te lo voy a decir en una palabra. Y le dijo, Israel. Nadie se explica hasta el día de hoy por qué la nación de Israel sigue ahí donde está. ¿Por qué siguen ahí? Después de que prácticamente todo el mundo le ha hecho la guerra y han tratado de exterminarlos cuántas veces y ellos siguen ahí. Ellos son la prueba de que Dios existe. El Evangelio es la prueba de que Dios existe. Que estemos aquí con vida hoy en día respirando es la prueba de que Dios existe. Nuestras fuerzas para levantarnos todas las mañanas y trabajar es la prueba de que Dios existe. ¿Sabe lo vulnerable que es el ser humano? Ahora con el COVID nos dimos cuenta que la raza humana podría terminarse en cuestión de días si Dios lo permitiera. Somos fácil de contaminarnos. Somos polvo. La tierra, la Biblia lo dice que somos polvo de la tierra y nada más. Solo nos sostiene la poderosa mano de Dios, porque Él existe, que estamos aquí. Entonces no deberíamos estar tan preocupados de mostrarle a la gente la existencia de Dios, sino de tratar de guiar a las personas a que conozcan a Dios. Yo les decía la vez pasada, la única manera de mantenerse estable en familia o en congregación o como sea,
es que todos conozcamos a Dios, porque si todos conocemos a Dios, vamos a tenerle temor. Vamos a darnos cuenta de que alguien siempre anda con nosotros. Pues nosotros desconocemos a Dios, vamos a ser sin ley por el mundo. Amén. La Biblia demuestra que Dios existe. En Juan 1:1 dice la Biblia claramente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia aquí está declarando la existencia y está diciendo que Dios fue el que hizo todas las cosas y las hizo por Él y para Él, dice el apóstol Pablo, para su honra y para su gloria. Salmo 90 me llama muchísimo la atención porque este salmo, hermano, yo lo repito a cada rato. Ojalá usted no se vaya a desesperar conmigo, pero a mí me gusta mucho la oración de Moisés en este salmo. Moisés dice: Señor, dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Se da cuenta que Moisés está hablando con Dios. Moisés no está tratando de demostrarle a los que van a leer su salmo que Dios existe, sino está mostrándole la relación que él tenía con el Señor y el poder de Dios a sus lectores. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertidos hijos de los hombres. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, mas a la tarde es cortada y se seca. Y el versículo 7 dice que con su furor somos consumidos y con su ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, dice Moisés en esta oración al Señor, demostrando el poder de Dios y aún demostrando que nuestros días son cortos cada vez más a causa de la ira de Dios sobre la humanidad. Y también en el principio dijo que Dios nos había sido refugio de generación en generación, como mostrando nuestra estadía y nuestra existencia como la prueba más grande de la existencia de Dios. Amén. La Biblia dice que Dios controla absolutamente todo lo que existe. Esta parte nos cuesta creerla a nosotros, pero sin embargo puse aquí un versículo bíblico para que veamos. Salmo capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Vamos a dejarlo en el versículo 2. A mí me llama bastante la atención este salmo del rey David, cientos de años antes que viniera Jesús a esta tierra, cientos de años antes de Cristo. El salmista David está diciendo que la tierra está fundada sobre los mares y que está afirmada sobre los ríos. Parece que el salmista David estuviera viendo desde un satélite el planeta Tierra y viera las manchitas de tierra que están como colocadas encima del agua. Parece ser que eso estuviera viendo el salmista David. Este es un salmo científico también. No pasó hasta el siglo XVII o XVI, creo yo, o siglo XVII, que la gente empezó a hablar de la teoría heliocéntrica, el sistema solar y cómo funcionaba todo. Sin embargo, cientos de años antes de Jesús, el rey David está diciendo que Dios fundó la tierra sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En este contexto histórico en el que nos está hablando David, no se tenía conciencia de este tipo de ciencia todavía. O sea que la gente que escuchaba a David decir que Dios había fundado la tierra sobre los mares probablemente
pensarían que David estaba alucinando o estaba simplemente tratando de componer una canción para alabar el nombre de Dios. Porque todo lo que se pone encima del agua, ¿qué pasa? Se hunde. Pero como que si estuviera viendo desde un sistema satelital el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermano, primero, nos muestra la existencia de Dios y que Dios es sobre todo y que Dios es dueño de todo. O sea, que Él tiene control absolutamente de todo. Dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay ni un solo ser humano que Dios no pueda controlar.